Soy el pastor Juan José Gil. Permitidme acercaros a esta raíz. Sí, es la raíz de un árbol, la raíz de un pino. Si os fijáis, la mayor parte de estas raíces están al aire, es decir, desarraigadas de la tierra. ¿Te acuerdas cuando en Isaías 53 se nos describe a Jesús como raíz de tierra seca? Bueno, pues esto nos acerca, nos hace darnos una idea de lo que eso podría significar en términos espirituales. Jesús fue sacudido como este árbol, sacudido por las corrientes que pasan por aquí de agua. Esto es un paso de agua, de lluvias, que cuando llueve en abundancia arrasan con todo y convierten esto en una especie de canal, como lo puedes observar aquí, que va a arrastrar todo tipo de piedras, incluso de basuras, de escombros, de lo que sea necesario, y lo que hacen es arrancar la tierra de paso y van a dejar vista las raíces, como vemos aquí, de este árbol, que quedan completamente aéreas. Ahora fíjate, y esto es muy interesante, fíjate lo que hay aquí. Es una piedra que está totalmente atrapada en las raíces. No hay manera de sacarla. Está plenamente adherida a la raíz. Por aquí hay más. Fíjate, por ejemplo, en esta otra. Ocurre lo mismo. Se ha quedado ahí totalmente adherida al árbol, a las raíces, de manera que ya no se pueda mover. En otras palabras, estas piedras han quedado formando parte del árbol. ¿No te recuerdas o algo? Porque espiritualmente hablando, nosotros somos estas piedras. Si estas piedras han permanecido aquí, se han salvado de las tormentas, se han salvado de las riadas de agua que han bajado por aquí, y a veces con mucha frecuencia, es porque se han quedado adheridas al árbol, adheridas de manera que ya no se puedan separar de él. Esto es lo que les ha salvado de ser arrastradas sin límite y seguramente deshechas con la corriente. Podríamos buscar más, porque el árbol es suficientemente amplio y grande como para darnos estos ejemplos. Bien, ahora el punto es, cuando pensamos en salvación, cuando pensamos en sobrevivir, cuando pensamos en ser rescatados, cuando pensamos en todo aquello que tiene que ver con supervivencia, entonces, ya sea física, emocional o mental o espiritual, esta es una buena ilustración. Tenemos que aferrarnos al árbol. Tenemos que dejar que las raíces de la palabra, las raíces de la verdad, la naturaleza de Cristo, en lo más profundo de su ser, nos agarre. En otras palabras, nos hemos quedado suficientemente cerca de ese árbol como para ser atrapados por él, y eso nos puede salvar. Eso seguramente nos rescatará de todo aquello que pudiera arrastrarnos y transformarnos simplemente en piedras deshechas por el arrastre. Bien, ¿sabes? Cuando pensamos en supervivencia, cuando pensamos en sobrevivir los acontecimientos que sabemos que ya están llegando y que nos amenazan con arrastrarnos, amenazan con engañarnos, amenazan con impulsarnos en la dirección errónea. ¿Qué vamos a hacer? El árbol está firme. ¿Estamos cerca de él? ¿Nos hemos con el tiempo ido aferrando, acercando para que él nos pueda tomar desde sus brazos más profundos y mantenernos como parte de él? Esto es importante. A veces nos confundimos y acabamos creyendo que la gracia, lo que llamamos gracia, es algo así como un tipo de pereza. Es decir, como estoy bajo la gracia y la misericordia de Dios, pues no tengo que hacer nada más. Y estoy esperando que
las raíces del árbol crezcan lo suficiente como para alcanzarme. Cuando la respuesta no es esa, la respuesta es que nosotros tenemos que acercarnos al árbol. Somos nosotros los que tenemos que tomar decisiones de mantenernos cerca de él, en esas profundidades de su conocimiento, de su savia, de su sabiduría, de su carácter. En la medida en que nos acercamos y nos adherimos a él, tenemos muchas más posibilidades de ser salvos o de sobrevivir, de pasar las tormentas de la vida y acabar seguros porque hicimos nuestra parte. Hacer nuestra parte es totalmente esencial en estos momentos. No nos podemos descuidar en este sentido pensando en gracia y misericordia sin estar dispuestos a hacer algo al respecto para mostrar nuestra fe, para mostrar nuestra determinación, que estamos dispuestos a sobrevivir sea cual sea la situación que atravesemos. Yo diría que una forma de acercarse es pasar por lo menos por 4 niveles de preparación. El primer nivel de preparación sería la preparación física. ¿Qué significa esto? Significa que tomamos conciencia de que estamos aquí en un cuerpo y que este cuerpo es nuestra responsabilidad. ¿En qué sentido? En mantenerlo en bienestar, hacer todo lo que esté de nuestra parte, hacer todo lo necesario bajo nuestra responsabilidad de que vamos a mantener este cuerpo en forma. Es la primera manera, diríamos, o nivel para buscar una supervivencia real. Imagínate que estuvieras en una cárcel, llevas ya unos cuantos años y de pronto parece como que se te iluminara la mente y vieras que hay un escape, hay una salida. Estás allí injustamente tratado y demás, y sabes que tu final no va a ser muy bueno. Estás en manos del enemigo. Y entonces comienzas a pensar, no puedo quedarme aquí para siempre, ¿cómo lo haré? Y Dios te ilumina y te muestra una salida. Ahora bien, ninguna salida es fácil. Por lo general, son difíciles, complicadas, intrincadas. Así que lo primero que tienes que hacer, porque has estado mucho tiempo, quizá años, en pleno sedentarismo, tus músculos están debilitados, seguramente también tus huesos, tus órganos están a medio gas y difícilmente podrías emprender una carrera rápida, difícilmente podrías escaparte de una persecución. Entonces, ¿qué haces? Lo primero que tienes que hacer no es inmediatamente ponerte en fuga, no. Lo primero que tienes que hacer es ponerte en forma. ¿Cómo lo harás? Pues con ejercicio de fuerza. Utiliza tu propio cuerpo para hacer flexiones, para empujar tus brazos, para de alguna manera comenzar a fortalecer ese cuerpo que ha estado parado durante tanto tiempo. De la misma manera puedes flexionar tu cuerpo, puedes saltar, puedes hacer todo lo que te sea posible, pero tu corazón tiene que bombear más, tu físico tiene que recuperarse, tienes que recuperar músculos, recuperar fuerzas, recuperar capacidad respiratoria, tu circulación tiene que hacerse más ágil porque lo vas a necesitar para sobrevivir, es decir, para salir de esa condición. Pongo este ejemplo como podríamos poner algunos más. ¿De qué se trata? Se trata de entender que hay una parte que nosotros tenemos que hacer. Así que el primer nivel es el nivel de preparación física. Mucha gente, algunos me escriben desanimados, diciendo, yo ya tengo cierta edad, me duelen los huesos, las articulaciones no me están muy bien, debo de tener algún tipo de artritis o de artrosis. ¿A dónde voy a ir yo? Ya no queda para mí esperanza de una salida, de un escape, de una fuga, o simplemente de aspirar a sobrevivir de esta forma si hay una persecución. Entonces, ¿qué tengo que hacer sino resignarme y confiar en Dios de que Él tenga de alguna forma compasión, misericordia, y si me lleva, pues ya está?
todo ese carácter resignado nos puede parecer positivo, incluso piadoso, pero no lo es, porque la realidad es que detrás de todo eso muchas veces se esconde algo así como una gracia perezosa, es decir, confío en la gracia de Dios, por lo cual no hago nada al respecto, pero no es el camino. El camino es ponerse en movimiento. Siempre vas a poder hacer algo. Ponte en forma, deja de comer tanto, abandona los dulces, abandona todo ese azúcar que que estás ingiriendo de continuo en tantos alimentos o de manera directa y pura. Elimina todo aquello que se puede considerar como nocivo para la salud. Si fumas, deja de fumar. Si bebes, deja de beber. Si te drogas, por favor, deja de drogarte ya. Si estás teniendo demasiado sedentarismo, salta del sillón. Si ves demasiado televisión, olvídate de ella. Tírala o tápala o regálasela a un vecino o lo que sea, pero sal de ese sofá, de ese sillón, comienza a moverte. No importa la edad que tengas, no es cuestión de edad, es cuestión de actitud. Ese primer nivel es muy importante porque es una demostración de fe. Es como decir, Señor, sé que me vas a librar y por tanto yo voy a hacer mi parte para que pueda salir de aquí cuando tú me des la orden. Cuando tú abras esa puerta, yo saldré. Y si tengo que correr, correré. Y si tengo que ponerme a salvo, tengo al menos suficiente agilidad como para no quedarme paralizado en medio del camino. Así que ya te repito, no importa la edad, hazlo. Y esta ilustración del nivel físico tiene mucho que ver con los otros niveles, porque el siguiente nivel del que podemos hablar es el nivel mental. También necesitas conocimiento, necesitas entender cómo está la situación, quién es tu enemigo, por dónde van las cosas, por qué estás prisionero o de qué eres esclavo. Todas estas cosas son importantes de conocerlas. Y conocer significa información. Con la información y el conocimiento te viene también la mentalización, es decir, tu mente se está preparando para ver tu situación y la necesidad que tienes de sobrevivir a esa circunstancia. ¿Cómo lo vas a hacer? Lo vas a hacer con conocimiento e información. Es la preparación cerebral, mental. Después, juntamente con ella, tendríamos el tercer nivel de emoción, nivel de emociones o sentimientos. Tú sabes que las emociones y los sentimientos están muy ligados a las ideas, a los pensamientos. Así que tienes que pensar en positivo, tienes que activar tu fe, tienes que avivar tu esperanza. No te puedes rendir, no te puedes someter, tienes simplemente que esperar la oportunidad y mientras tanto te estás preparando. Ya estás en el tercer nivel. Ahora tus emociones tienen que recuperarse. Si has estado desanimado, si has estado depresivo, tienes que salir de ahí, sí o sí. Y entonces comienza a pensar en el futuro, comienza a pensar en el reino de Dios, comienza a pensar en la libertad, comienza a pensar en todas aquellas cosas buenas que te pueden ayudar, cómo Dios está contigo, cuentas con su palabra, con sus promesas, anímate y regocíjate, alégrate porque hay salida, porque todo pasa y porque tarde o temprano estarás en buena tierra, rescatado de toda la amenaza que el enemigo había lanzado contra ti. Lo vas a lograr. No te desanimes, no te desesperes, no dejes que la frustración, no dejes que la depresión se adueñen de ti. Si alguien se tiene que apoderar de ti, que sea el Señor, que sea su Santo Espíritu, que sean sus promesas. Aférrate a sus promesas. Haz como estas piedras. Y eso sería lo que nos pondría en el cuarto nivel de supervivencia, que es, o de preparación para la supervivencia, que es el nivel espiritual. Llénate de la palabra de Dios, de las promesas de Dios. Llénate de fe. Aférrate, repito, como estas piedras que hemos observado aquí. Aférrate tanto a la palabra de Dios que ya no te suelte, que tú tampoco te puedas soltar, porque ya forma parte de ti, porque ahora eres parte de Cristo. Ahora eres parte de su palabra, de su verdad. Aférrate al Evangelio. Aférrate al Nuevo Testamento.
llénate de la verdad revelada por Cristo. Acuérdate cuando Jesús estaba en el monte con los discípulos, con 3 de sus discípulos, y se le aparecieron Moisés y Elías, y Dios habló desde los cielos y dijo: este es mi Hijo amado, refiriéndose a Jesús. Prestadle atención, prestadle sobre todo atención a Él. Él es la raíz, Él es la fuerza, Él es la savia, Él es todo lo que necesitamos de Dios. Aférrate como estas piedras definitivamente a las promesas de Dios. Será tu mejor preparación espiritual. Piensa en los valores que te van a acompañar, no solamente ahora, sino por toda la eternidad, por los cuales Dios te va a preservar. Vas a vivir en esa eternidad gloriosa con plenitud. Plenitud en todos los sentidos, plenitud física, plenitud mental, plenitud emocional, plenitud espiritual, porque te habrás aferrado al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Cristo Jesús. Tenlo en cuenta, porque cuando hablamos de sobrevivir, de supervivencia, cuando hablamos de avanzar, de superar dificultades, de pasar tribulaciones, de ser victoriosos, esta es la imagen de la victoria. Es que no hemos tomado la gracia en vano, la hemos aprovechado para hacer nuestra parte, para aferrarnos a la verdad, para unirnos a Cristo. Así que cuando vengan las tormentas que vendrán, cuando vengan los ríos impetuosos que arrastran de todo, que vendrán, cuando sea necesaria la fuerza, toda la fuerza del mundo, quizá tú no la tengas, pero si te has aferrado al Señor, Él la tendrá por ti. Y efectivamente te salvará, quedarás a salvo. Todo pasará y tú habrás sobrevivido. En fin, esperamos al Señor y confiamos en Él, pero Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por tanto, hagamos nuestra parte. Acerquémonos plenamente a Él por medio de la oración, por medio de la escritura, por medio de la memorización, por medio de la meditación. Hagamos todo lo posible porque nuestra vida sea Él. Pablo dijo que para él vivir era Cristo. Vivir es Cristo. Vivir para nosotros, para todos nosotros, debe ser Cristo. Cristo es nuestro árbol, el que nos rescata, el que permanece para siempre. Ha sufrido, sí, como este árbol. Ha pasado por el fuego, ha pasado por las riadas de aguas impetuosas. Se ha desgastado hasta cierto punto, pero ahí está. Te aseguro de que estas raíces están plenamente vivas. Es decir, todavía siguen adheridas al terreno y todavía siguen alimentando al árbol y a todo aquello que está ligado a él. ¿Ese es su caso? Espero que sí. Acuérdate, 4 grados o 4 niveles de preparación: el físico, el mental, el emocional y el espiritual. Trabaja cada uno de ellos, no te arrepentirás. Comienza a ponerte en forma en cada una de esas facetas y Dios te ayudará. Y es muy posible que cuando Él regrese estés aquí vivo o viva y puedas levantar tus brazos mientras Él te transforma para llevarte para siempre con Él. Que el Señor os bendiga.